Si eres el tipo de persona que considera que está enganchada y adicta a la dopamina, que es incapaz de dejar sus malos hábitos y es incapaz de encontrar placer en estudiar, en leer Corán o en trabajar, créeme que este vídeo es para ti. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أما بعد. A menudo me encuentro con seguidores o incluso con alumnos que me dicen: estoy adicto, estoy enganchado a la dopamina, estoy enganchado al placer, a placeres baratos. Estoy intentando hacer un detox para volver a encontrar disfrute en leer el Corán, en estudiar y en trabajar, pero no lo consigo. Y la pregunta que yo tengo que haceros a todos los que os sintáis de esta manera es la siguiente: ¿acaso os extraña? Escucho una y otra vez las mismas frases. Allah yasmah liya, pero es que leer el Corán se me hace aburrido. Buah, bro, es que trabajar se me hace pesado. Buah, bro, es que estudiar es un tostón. ¿Qué esperamos de la vida? ¿Que sea divertida? ¿Que la gente nos dé una chucha y una palmadita en la espalda cada vez que memoricemos una línea o una página del Corán? La razón por la que muchísimas personas son incapaces de ponerse en serio con la religión, con el trabajo, con los estudios, es porque esperan que de alguna u otra manera este tipo de tareas sean divertidas, sean entretenidas. Y eso es una malinterpretación enorme de lo que es la realidad del mundo. Si vamos a utilizar el placer, si vamos a utilizar la dopamina como vara de medir, como criterio de lo que deberíamos estar haciendo y lo que no, entonces da igual cuánto embellezcas el hecho de leer el Corán, porque aunque parezca difícil decirlo, no tiene nada que hacer contra estar consumiendo TikTok durante 1 hora y media, estar viendo pornografía o estar viendo Instagram. Si nuestro nafs como musulmanes espera que nosotros le alimentemos con placer, con diversión, entonces es normal que se quede con el mejor postor. E Instagram, la comida basura y las redes sociales son postores de dopamina mucho más potentes que el Corán que vayas a leer o los rezos voluntarios que vayas a hacer. O el trabajo que vayas a hacer o los estudios que vayas a estudiar, da igual. Pero ahora bien, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿Dónde está el truco? El truco está en que si tu nefs, como musulmán, le has educado a que en vez de buscar placer y diversión, busque propósito, significado, sentido o sentimiento de realización, tu nefs se quedará con el mejor postor. Y es aquí donde el Corán, donde los rezos voluntarios, donde el negocio que quieres empezar o los estudios que quieres hacer son mucho, mucho más potentes que la 1 hora y media de TikTok, de Instagram o de videojuegos que vas a estar consumiendo. Si tuvieses que quedarte con una sola cosa de este vídeo de YouTube, quiero que sea la siguiente pregunta: ¿qué esperas de tu vida? ¿Qué estás esperando de tu existencia? La gente está peleándose día y noche con su propio nefs porque no encuentra placer en el rezo, porque no encuentra placer en el Corán, porque no encuentra placer en comer bien, porque no encuentra placer en ponerse en forma y en entrenar, porque no encuentra placer. ¿Y sabéis cuál es el denominador común de todos estos problemas? El placer. El problema es que buscas placer. Esa es la raíz de toda esta problemática. Sientes o piensas, ya sea consciente o inconscientemente, que esta vida tiene que ser disfrutable, tiene que ser entretenida. Y no digo que no lo sea. El punto es que no lo va a ser siempre que tú lo requieras. Y ahí es donde está el problema, en las expectativas incorrectas que desarrollas del mundo que te rodea. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el noble Corán: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah dice: y aquel que tema a su Señor y niegue a su propio nefs, a su propio ego, del placer, de los deseos, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, entonces ciertamente el paraíso será su hogar. En resumen, lo que intento decir es que los deseos y los placeres van a ser mucho más fáciles de evitar si no los tenemos como banda sonora de fondo en nuestra vida, como objetivo principal de nuestra existencia. Y os voy a poner un ejemplo con el que vais a acabar de ver esta idea. Cuando estáis sacándoos el permiso de conducir, si es que os habéis sacado el permiso de conducir, seguro que recordáis que los monitores de conducción os decían: mira a lo lejos, no mires a los lados del coche mientras conduces. ¿Por qué? Porque si miras a los lados, inconscientemente vas a conducir hacia los lados.
A mí siempre me decía el monitor, tus manos van a seguir a tus ojos. Entonces donde pongas la mirada es donde inconscientemente vas a ir girando el volante. Por eso siempre nos dicen mirad al frente y mirad a lo lejos. Y tan solo mirad hacia los lados con golpes de vista. Miras hacia los lados, miras al retrovisor. ¿Sí? En esquí es lo mismo. Cuando los esquiadores están bajando por una ladera, sus entrenadores siempre les dicen no mires a los árboles que quieres evitar. Tan solo mira a los huecos por los que quieres pasar. ¿Por qué? Porque no existe una forma negativa de pensar. No podemos no pensar en algo. Y os voy a poner un ejemplo. No os imaginéis a un elefante. Os lo habéis imaginado, ¿no? Pues es lo mismo. Si tú vas por la vida pensando inconscientemente, tengo que evitar el placer, tengo que evitar el placer, tengo que evitar el placer, por mucho que tú creas que estás intentando evitar el placer, inconscientemente estás persiguiendo el placer. ¿Por qué? Porque es lo que ocupa tu mente. Entonces no es que estés yendo por la vida diciendo quiero propósito, quiero sentido de realización, quiero progreso, quiero acercarme a Allah. No estás pensando eso, tan solo estás diciendo quiero alejarme del placer, quiero alejarme del placer, quiero alejarme de la dopamina. Y mientras sigas pensando quiero alejarme de la dopamina, quiero alejarme del placer, vas a seguir acercándote a ella. De la misma manera que si el esquiador piensa en el árbol, va hacia el árbol, y de la misma manera que si el conductor mira al obstáculo, conduce hacia el obstáculo. No existe una forma de procesar ideas negativamente. Tan solo podemos procesar ideas positivamente. Espero que haya quedado claro el concepto, porque esta es la idea fundamental detrás de toda la problemática de por qué soy incapaz de hacer un detox de dopamina, o por qué soy incapaz de hacer cosas que me resulten difíciles. Así que, mientras sigas pensando, no quiero caer en la dopamina, no quiero caer en la dopamina, no quiero caer en el placer, que no te sorprenda tener 6 horas de uso de pantalla con el móvil. Cuando acabéis este vídeo, no acabes el vídeo y te metas a Instagram a ver qué historias han subido la gente a la que sigues o qué reels te ha pasado tu colega. Cuando acabe este vídeo, por favor, bloquea la pantalla del móvil o échate para atrás si estás con el ordenador y piensa realmente qué estoy esperando de mi existencia. Porque si tan solo consideras que eres un saco de carne que hay que exprimir a nivel de placeres y de disfrute, entonces vas a seguir viviendo tu vida como si fueses un robot que es incapaz de hacer otra cosa que no sea TikTok, Instagram, redes sociales, móvil y placeres baratos. Sin embargo, si al otro lado estás pensando, quiero tener una razón por la que ser recordado en este mundo y quiero tener una hujja con la que presentarme ante aquel que me ha creado, Allah subhanahu wa ta'ala, y piensas activamente en eso, tu sistema de activación reticular va a ir buscando inconscientemente ese tipo de cosas, ese tipo de actividades que te van a dar ese sentimiento de realización. Cómo va a ser el trabajar, cómo va a ser el estudiar, cómo va a ser el emprender, cómo va a ser el ponerse en forma, cómo va a ser el rezar o aprender el Corán. Y ya otro día hablaremos del sistema de activación reticular, inshallah. Lo que quiero que entiendas es que la respuesta la tienes tú, y la decisión la tienes tú, y la responsabilidad la tienes tú. Yo tan solo quiero que sepas dónde tienes que poner tu foco como persona, pero poner el foco es algo que solo tú vas a decidir. Entonces, ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer con tu vida?